El amor de mi vida quiere explorar una relación con otro hombre. Necesito consejos sobre qué hacer ahora. Me mata estar aquí y haber tenido que unirme a este grupo. Me mata haber tenido que aprender qué significan todas las siglas. Me mata estar escribiendo esto, pero estoy herido, no tengo un sistema de apoyo y no estoy seguro de qué hacer ahora. Para los que les importe, aquí está mi historia. Soy un hombre de 31 años. Mi esposa tiene 30. Comenzamos a salir en la escuela secundaria hace más de 15 años. Nos volvimos muy cercanos. Hacíamos todo juntos y básicamente fuimos el primer amor del otro. Todo. Fuimos a la escuela juntos, aprendimos a conducir juntos y experimentamos la universidad y el mundo laboral por primera vez juntos, aunque ella estaba 2 grados detrás de mí en la escuela. Eso nunca fue un problema. Fuimos a universidades diferentes pero cercanas, y eso tampoco fue un problema. Conseguí un trabajo en Walmart cuando tenía 19 años, y ella también consiguió uno allí un año después. Así que incluso trabajamos juntos por un tiempo. Hacíamos todo juntos, vacaciones, escuela, trabajo, excursiones, películas, citas, compras, todo lo que puedas imaginar. Sus padres me querían mucho y yo a ellos, así que me dejaban quedarme en su casa los fines de semana, en la habitación y cama de su hija mientras iba a la universidad. Nunca hubo problemas reales. Después de mi tercer año de universidad, simplemente llevé mis cosas a su casa. He vivido con mi esposa a tiempo completo desde 2011, el año en que cumplí 21 años y ella 19. Por supuesto, hemos tenido nuestros altibajos. Mi esposa es la menor de 3 hermanos, y hay una diferencia de 9 años entre ella y su hermano mayor. Sus 2 hermanos no son muy exitosos en sus vidas y, muchas veces, no se comunicaban con ella ni con sus padres durante largos periodos. Por eso, mi esposa creció casi como hija única. Es extremadamente inteligente y siempre fue la mejor de su clase en la escuela secundaria y en la universidad. Por esto, sus padres siempre la consintieron con cosas y le daban toda la atención, lo que la hizo una persona algo egoísta. También tenía muchos problemas de celos cuando estábamos en nuestra adolescencia y primeros 20 años. Siempre fui algo indiferente a esos sentimientos y me negué a dejar de hablar con amigas porque sentía que no era correcto dejar esas amistades. Finalmente, logramos superar esos problemas, nos comunicamos y nos acercamos más. Nos comprometimos en junio de 2011, en un concierto de Taylor Swift, nada menos, y nos casamos exactamente 2 años después, en 2013. Acabamos de celebrar 15 años de relación el pasado 1 de marzo de este año. Nuestro hijo nació en 2016 y comenzó la escuela el otoño pasado. Su nacimiento cambió nuestras vidas por completo y añadió mucho estrés a nuestra relación. Tuvimos que lidiar con un aborto espontáneo justo antes, lo que nos afectó profundamente, pero quedamos embarazados de nuevo unos meses después, y nació nuestro hijo. Ambos esperábamos tener una niña, pero la vida es impredecible. Además, habíamos estado viviendo con los padres de mi esposa desde 2011. En 2012, ellos construyeron una ampliación en su casa para su madre, quien había superado un cáncer pero tenía muchos efectos secundarios que le dificultaban subir escaleras, entre otras cosas. Construyeron un apartamento independiente en la planta baja que se conectaba con la cocina, y nosotros teníamos control total sobre la casa original. En general, la vida era bastante buena, aunque muy ocupados y estresados. Durante estos tiempos tuvimos peleas debido al estrés, la falta de sueño, el tiempo que pasábamos trabajando y cosas en las que no estábamos de acuerdo. Para mí fue difícil, pero siempre fuimos buenos comunicándonos y siempre superamos los problemas. Nunca nos fuimos a la cama enojados ni tuvimos grandes peleas. Tal vez solo 1 o 2 veces llegamos al punto en que uno de nosotros salía de la habitación para calmarse. Siempre pensé que, aunque a veces era difícil, habíamos superado tantas cosas y aún seguíamos amándonos, siendo lo que yo consideraba el estándar de oro de las relaciones. Los padres de ella estuvieron casados por más de 30 años, al igual que los míos. En 2018, la madre de mi esposa falleció debido a complicaciones persistentes de sus largos tratamientos contra el cáncer, y eso destrozó a mi esposa. Ellas eran muy cercanas, y como todavía vivíamos con sus padres, la pérdida fue devastadora. Su salud se fue deteriorando lentamente hasta que finalmente fue ingresada en cuidados paliativos en casa. Tanto mi esposa como su padre quedaron completamente devastados, al igual que yo, porque ella era como una segunda madre para mí, y la amaba. Nuestro hijo también llegó a quererla mucho en los casi 2 años de su vida que compartieron. Me di cuenta de que no podía brindar el consuelo y el apoyo que mi esposa necesitaba en ese momento tan difícil, por razones que aún no entiendo del todo. Fui criado para evitar el dolor y el conflicto, y para no mostrar emociones, justo lo opuesto a lo que mi esposa necesitaba. Lo único que podía hacer era decir lo siento y acariciarle la pierna o el brazo, en lugar de ofrecerle el consuelo pleno que necesitaba. Creo que esto se convirtió en la siguiente gran grieta en nuestra relación. A mi esposa le tomó mucho tiempo procesar el duelo por la muerte de su madre, y hasta el día de hoy siento que nunca sanó completamente de la mejor manera posible.
En el verano de 2020, en medio de la pandemia, estuvimos buscando nuestra primera casa, ya que yo había conseguido un muy buen trabajo y finalmente quería que nos independizáramos como familia. Tener nuestra propia casa y un jardín en un área con un buen distrito escolar. La casa de sus padres no está en un vecindario ideal, y nuestro hijo iba a asistir a la misma escuela a la que fuimos nosotros, que ya no era buena en aquel entonces y ahora parecía mucho peor. Aunque mi esposa estaba de acuerdo en que nuestro hijo necesitaba una mejor escuela, no quería mudarse realmente, gastar dinero, dejar a su padre que seguía de luto, etc. Esto causó una gran brecha entre nosotros nuevamente. Estos problemas, combinados con años de distanciamiento emocional desde el nacimiento de nuestro hijo, y simplemente remendando nuestra relación, llevaron a que mi esposa sugiriera en el verano de 2020 que consideráramos una separación temporal. En ese momento pensé que estaba loca por creer que no podíamos superar esos problemas como siempre lo habíamos hecho. Pensé que solo necesitábamos hablar las cosas y trabajar en nosotros mismos. Aún estábamos en nuestros 20 y teníamos a nuestro hijo que considerar. Finalmente la convencí de reconsiderar la separación, y las cosas mejoraron por un tiempo, pero siento que eventualmente volvimos a caer en patrones similares. Ahora veo que no fui tan afectuoso con mi esposa como debería haber sido. Y aunque mi lenguaje de amor son los actos de servicio, no creo que estuviera cumpliendo del todo con lo que mi esposa necesitaba y con las necesidades de su lenguaje de amor. Finalmente, pausamos la búsqueda de casa, pero a principios de 2021, me ofrecieron un trabajo mucho mejor con un salario muy superior a las 6 cifras. Pero la ubicación estaba a unos 45 minutos al norte de donde vivíamos. Realmente consideré no aceptar el trabajo porque me gustaba mi compañía actual, mi trabajo era muy sencillo y sabía que este nuevo puesto sería mucho más exigente. Sin embargo, mi esposa me dijo que debía aceptar el empleo, ya que ahora tendríamos un presupuesto mucho mayor para una casa, y las tasas impositivas estaban en mínimos históricos. Así que todo parecía alinearse perfectamente. Compramos una casa a unos 40 minutos al norte y nos mudamos a finales de marzo de 2021. Al principio, las cosas fueron geniales en el nuevo hogar. En abril compramos un cachorro, algo que mi esposa había querido durante años, pero yo siempre había dicho que no hasta que tuviéramos nuestra propia casa con un jardín. En junio viajamos a Connecticut para comprarle un auto nuevo, y durante el verano decidimos que ella podría dejar su empleo estatal debido al mal tiempo de traslado. Yo asumí la carga financiera adicional mientras ella comenzaba a trabajar como conductora en Uber. Sin embargo, justo después del incidente de agosto de 2020, cuando mi esposa mencionó la separación, comencé a desarrollar problemas de salud, que ahora creemos que fueron causados principalmente por el estrés, la ansiedad y una depresión moderada. Comprar la casa y mudarnos ayudó, pero seguía sintiéndome mal tanto física como mentalmente. Esto afectó aún más nuestra relación física e íntima, aunque estábamos trabajando en ello juntos. Ahora viene la parte difícil. Mi esposa se ha quejado mucho del lugar donde vivimos ahora, porque está en una zona con mala cobertura celular e internet. Está lejos de las cosas a las que estaba acostumbrada, lejos de su padre, con quien es extremadamente cercana, y también le resulta difícil porque prefiere trabajar en Uber en las ciudades donde vivíamos antes, en lugar de en el norte, donde es más tranquilo. Durante marzo y abril, comenzó a hacer quests en Uber, que la obligaban a completar un gran número de viajes en pocos días. Para cumplir con estos objetivos, a veces dormía en casa de su padre porque era muy tarde para regresar a casa a las 2 de la mañana. Esto era completamente razonable y algo que ya había hecho muchas veces antes, incluso conmigo presente, así que no había razón para sospechar nada. Sin embargo, esto empezó a ocurrir con más frecuencia, y ella comenzó a trabajar más y más, aunque realmente no necesitábamos el dinero extra. Como contexto, mi esposa y yo abrimos nuestras propias cuentas bancarias en el mismo banco cuando comencé a trabajar de adolescente. Luego abrimos una cuenta conjunta que inicialmente usamos para ahorrar para nuestra boda, pero que con el tiempo se convirtió en nuestra cuenta principal para los gastos del hogar. Mi esposa ha trabajado intermitentemente durante nuestra relación, pero cada vez que ganaba ingresos, estos siempre iban a su cuenta personal, que estaba vinculada a la cuenta conjunta. Mientras tanto, mi salario siempre iba directamente a la cuenta conjunta, desde la cual pagábamos todas las facturas y gastos. En 15 años, nunca tuve visibilidad de su cuenta personal, mientras que mi cuenta personal solo la usaba en Navidad para ocultar en las tiendas y sitios web los regalos sorpresa que compraba. No he tenido dinero en esa cuenta personal en al menos 3 o 4 años, si no más. Entonces, el 30 de abril, mi esposa me dijo que iba a salir a trabajar haciendo viajes y que luego pasaría tiempo con su prima, con quien ambos somos muy cercanos, para celebrar su cumpleaños número 30. Mi esposa se fue de casa alrededor de las 11 de la mañana el 30 de abril, y no escuché nada de ella hasta que regresó alrededor de las 11 de la noche del 1 de mayo. Cuando llegó a casa, parecía algo distante. Le pregunté cómo le fue, si estuvo con su prima todo ese tiempo. Ella actuó de forma extraña y evasiva.
Finalmente, me dijo que estuvo resolviendo algunas cosas y que no quería hablar de ello a las 11 de la noche. Claramente, empecé a entender que está nuevamente infeliz, que algo estaba llegando al límite y que iba a pedirme separarnos otra vez. Insistí un poco más y, esencialmente, eso es lo que sucedió. Me dijo que aún me amaba, pero que no está enamorada de mí. Que quería separarse, mudarse y vivir con su padre. Sin embargo, no pudo mudarse inmediatamente porque, como mencioné antes, su prima y la familia de ésta se mudaron a la casa que dejamos al comprar la nuestra. Más tarde, me enteré de que el esposo de su prima había aceptado un trabajo en otro estado, y toda la familia iba a mudarse allí, pero no hasta mediados de julio. Hasta entonces, mi esposa realmente no tenía a dónde ir si se iba en ese momento, ya era pasada la medianoche y ambos estábamos agotados. Yo estaba en estado de shock, aunque en el fondo sabía que esto se veía venir. Le dije simplemente que podía quedarse y que hablaríamos de ello más tarde. En ese momento, mi esposa no estaba triste, arrepentida ni apenada. Estaba fría, infeliz y su falta de empatía hacia mí era devastadora. Finalmente, nos fuimos a dormir en la misma cama como de costumbre, mientras yo, en silencio, lloré hasta quedarme dormido. Los días siguientes fueron muy duros, pero nos comunicamos abiertamente. En mi mente me dije que esto no tenía por qué ser el final definitivo, que aún había esperanza para nosotros. La amo con todo mi corazón y alma, y amo a nuestra familia. Me dije a mí mismo, tengo 2 meses para trabajar en esto. Avanzamos al viernes, 6 de mayo, o como lo llamo, el día D. Normalmente trabajo desde casa los viernes, y mi esposa y yo habíamos estado comunicándonos bien desde el fin de semana anterior. Ambos estábamos en casa ese día. Le mencioné que tenía una llamada larga de trabajo a la 1 de la tarde que duraría al menos entre 60 y 90 minutos. Más temprano en la mañana, su padre la llamó por teléfono mientras ella estaba sentada junto a mí. El intercambio fue extraño, y mi esposa mencionó específicamente que yo estaba a su lado. Su padre rápidamente cortó la llamada. Esto me pareció raro, ya que él no suele llamarla durante el día, especialmente si está en el trabajo, y menos sin una razón aparente. Pero no le di mucha importancia, ya que tenía cosas que hacer y una conferencia por Zoom a la 1 de la tarde. La llamada terminó durando solo 30 minutos. Mi escritorio de trabajo está en la sala, que es en la planta baja, mientras que nuestro dormitorio está arriba. Nuestra casa es muy abierta, por lo que el sonido viaja fácilmente. Después de mi llamada, regresé a trabajar en mi computadora. Todo estaba en silencio porque mi llamada estaba en modo de silencio y la casa estaba tranquila. Entonces escuché a mi esposa hablando por teléfono nuevamente con su padre. No tenía intención de escuchar la conversación ni me importaba realmente, pero dado que la casa estaba completamente silenciosa y el sonido viaja fácilmente, no pude evitar escuchar lo que decía. Pude escuchar con claridad prácticamente todo lo que mi esposa estaba diciendo. Al principio, estaba tan concentrado en mi trabajo que no le prestaba atención a la conversación, así que me perdí gran parte de ella. Pero luego oí cosas que inmediatamente captaron mi atención. Frases como, no, él no sabe eso todavía y podría ayudar a arreglarlo, refiriéndose al calentador de agua viejo, pero dudo que mi nombre se lo permita. También escuché, estaba tan enojado conmigo que no me habló durante semanas cuando se enteró, refiriéndose al esposo de la prima mencionada anteriormente, con quien todos somos muy cercanos. En ese momento, sentí un enorme vacío en el estómago. Soy una persona bastante perspicaz, y fue fácil deducir que había algo que no sabía sobre alguien, aparentemente un plomero, y sobre otra persona que estaba muy molesta por descubrir un secreto. Me sentí tan mal que no tuve fuerzas para subir las escaleras en ese momento. Mi esposa bajó poco después, y traté de darle una oportunidad para hablar, pero no dijo nada relevante. 1 hora más tarde, ella subió y la seguí. Básicamente le pregunté si había algo que necesitaba saber. Al principio, fingió no entender. Luego fui directo al punto y pregunté, ¿qué secreto se está guardando de mí que tu papá y otros conocen? Ella respondió, de manera condescendiente, ¿de verdad quieres saber? Dudé por un momento, pero finalmente respondí que sí. Fue entonces, alrededor de las 3 de la tarde del 6 de mayo de 2022, cuando mi universo quedó completamente destrozado. Mi esposa me dijo que sí, que había otra persona por la que sentía algo y con quien llevaba tiempo viéndose. Hasta el día de hoy, no sé exactamente cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Me dijo que su plan era separarse de mí para explorar una relación con ese otro hombre. De inmediato empecé a llorar, probablemente por primera vez desde el día de nuestra boda, y fue, sin duda, el llanto más largo e intenso de toda mi vida. Estaba sentado al pie de la cama, sollozando, ahogándome, con arcadas secas y respirando con dificultad, porque mi peor pesadilla acababa de hacerse realidad. Mi esposa estaba sentada en silencio en la cama donde dormimos, sin tristeza, sin lágrimas, sin dolor, solo en silencio. Le hice algunas preguntas, como cuánto tiempo llevaba esto y quién era él. No quería decírmelo para proteger mis sentimientos. Entonces empezaron a surgir verdades a cuentagotas.
Me enteré de que recientemente se lo había contado a su padre, lo que explicaba las llamadas para ver cómo estaban las cosas. Pero ella nunca tuvo la intención de decírmelo. Me confesó que estaba mintiendo y ocultándolo deliberadamente para ahorrarme dolor, y que su plan era simplemente encontrar a este hombre unos meses después de nuestra separación, de manera que no hubiera daño ni falta. Demasiado mal que la atraparon, pero aún así no mostró verdadero remordimiento ni arrepentimiento. En un momento comenzó a llorar un poco, pero solo después de ver lo absolutamente destrozado e inconsolable que estaba yo durante aproximadamente una hora. Ella solo seguía diciendo lo siento y no quiero lastimarte y te abrazaría, pero probablemente no quieras eso. Se mantuvo distante mientras yo estaba enterrado en mis manos, llorando, suplicándole a Dios y al universo que me explicaran por qué estaba pasando esto y cómo era posible que ella pudiera hacerme algo así. Estoy seguro de que fue algo patético de presenciar, especialmente porque siempre he sido un fortaleza emocional, lo cual probablemente contribuyó a nuestros problemas. Ella ofreció mudarse en ese momento si eso me ayudaría a sobrellevar la devastación. El problema es que, a lo largo de los años, me fui distanciando poco a poco de amigos, de la mayor parte de mi familia y de cualquier grupo de apoyo externo. Siempre la consideré mi roca y mi confidente. Mi esposa acababa de destrozarme el corazón y el alma, pero seguía siendo la única persona con la que me sentía cómodo hablando al respecto. Le dije que no quería que se fuera porque la amaba demasiado. Así que acordamos que se quedaría hasta mediados de julio y que poco a poco nos iríamos separando, para luego mudarse y explorar la relación con este nuevo hombre. En este punto, muchos dirán que cometí un gran error al permitirle quedarse y no arrancar el vendaje de golpe. Pero en ese momento estaba tan emocionalmente roto. Ella es verdaderamente el amor de mi vida, y siempre me enseñaron a luchar por lo que amo y en lo que creo. La amo con todo mi ser, y sé que ella también me ama, aunque no románticamente. No podía simplemente dejarla ir sin luchar, porque cargaría con el arrepentimiento de no haber hecho todo lo que estaba a mi alcance mientras tenía la oportunidad. Entendí que esta decisión probablemente me dañaría emocionalmente con el tiempo, pero su presencia me estaba ayudando a sobrellevar y procesar el duelo de una forma que no podría haber hecho solo. Ahora viene la parte extraña y complicada. El impacto repentino e intenso de descubrir la infidelidad sacudió mi cerebro, permitiéndome darme cuenta de las cosas que había estado haciendo mal. Me di cuenta de que necesitaba ser más atento, cariñoso y emocionalmente disponible. En los días siguientes, estaba decidido a hacer un cambio radical y replantear por completo mi actitud hacia mi esposa y nuestro matrimonio. Comencé a besarla mucho, a enviarle mensajes diciéndole que la amo, a abrazarla, a acurrucarme con ella. Incluso volvimos a tener intimidad, y fue increíble. Esto duró unas 2 semanas. Tuvimos otra conversación profunda y larga, durante la cual me dijo que ahora estaba dividida sobre qué hacer, porque, al expresar mis sentimientos que siempre habían estado ahí, de alguna manera había reavivado la llama en nuestra vida romántica, y no sabía qué hacer a partir de ese momento. En ese momento, para mí, fue lo mejor que podía escuchar. Mi esposa estaba reconsiderando irse. Lo que estaba haciendo estaba funcionando. Podríamos reconstruirnos y salir más fuertes de esto. Sin embargo, mi esposa ya tenía algunos planes previos con esta persona, de los cuales yo no estaba al tanto. Uno de ellos era pasar una noche con él para verlo competir en carreras de ciclomotores, ¡qué demonios!, que tuvo lugar el sábado pasado y se extendió hasta el domingo. También tenían planeadas unas vacaciones de una semana en junio a Myrtle Beach, que había sido nuestro lugar anual de vacaciones desde antes del nacimiento de nuestro hijo. Cuando me enteré de esto y de que ella aún planeaba ir, fue como si me rompieran el corazón nuevamente. Supe que ahora estaba compitiendo activamente, y probablemente perdiendo, contra esta persona. El pasado sábado, 21 de mayo, tuvimos una parrillada en nuestro patio para celebrar el buen clima. Estábamos en los 32 grados centígrados y la prima de mi esposa y sus hijos vinieron a visitarnos. Pasamos un día familiar muy agradable, y mi esposa y yo estuvimos muy felices y cariñosos todo el día. Pero esa noche, ella empacó su bolso, algunos juguetes, me abrazó y me besó para despedirse antes de pasar la noche con él. ¿Cómo demonios no me iba a doler eso? Estaba prácticamente al borde de desvivirme. Me arrepentí de haber pedido saber toda la verdad y de haberle permitido quedarse conmigo, pretendiendo que todo estaba bien. Cuando regresó ese domingo por la noche, ambos estábamos algo distantes. Todavía estaba muy dolido, y no hablamos mucho. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para el trabajo y alistaba a nuestro hijo para la escuela, me derrumbé y le dije a mi esposa que necesitábamos tener una conversación larga. Ella aceptó, me abrazó y me dijo que esto también la estaba lastimando, que se sentía muy dividida, que odiaba haberme dejado ese sábado y que quería usar su próximo viaje en junio con él para realmente decidir qué quería hacer. Esto me dolió, pero me dio un pequeño rayo de esperanza, tal vez realmente me elegiría a mí y a nuestra relación después de todo esto. Me llené de algo de esperanza y me sentí mucho mejor de lo que me había sentido en más de 4 días. Había estado enfermo del estómago, sin comer, temblando, etc.
Sin embargo, esa misma noche, el 23 de mayo, tuvimos nuestra conversación más larga hasta ese momento. Ambos nos sinceramos tanto como pudimos durante más de 3 horas. Lloramos profundamente abrazados, pero al final le pregunté directamente si había alguna posibilidad de que yo pudiera recuperarla en los próximos 2 meses. Ella me respondió que sentía que, en última instancia, aún tendría que mudarse y explorar su relación con él, sin importar lo que pasara entre nosotros hasta julio. Me dijo que tenía demasiado miedo de experimentar el dolor que yo estaba sintiendo en ese momento, si tuviera que dejarnos ir. Y que nuestra relación sufriría porque temía sentir arrepentimiento y resentimiento hacia mí por obligarla a romper las cosas con él. En ese momento, estaba devastado. Creo que más que la primera vez, porque la esperanza a la que me había aferrado, lo que me estaba ayudando a sobrellevar todo este dolor y devastación, básicamente desapareció. Esto ocurrió hace 5 días, y las cosas han sido algo extrañas entre mi esposa y yo desde entonces. Hemos tenido relaciones íntimas una vez, pero nuestra relación no parece tan buena como lo fue en las 2 semanas positivas que siguieron al día D. Mis esperanzas de sobrevivir estos 2 meses con algo de normalidad parecen también desmoronarse. Mañana tenemos una gran fiesta del Día de los Caídos en nuestra casa, con mis padres, mi hermana, su padre, su prima y sus hijos, etc. Estoy tratando de enfocarme en eso. Más allá de eso, no sé cómo será el futuro. Estoy en un dolor increíble todos los días, y mi esposa siempre está abierta a comunicarse conmigo, preguntarme cómo estoy, besarme, abrazarme, decirme que me ama. Pero sé que, en el fondo, ella quiere estar con él y que ni siquiera estaría aquí si tuviera un lugar a donde ir. Quiero mencionar la posibilidad de reconciliación o terapia matrimonial con ella, pero no sé cómo hacerlo. Parece que la reconciliación probablemente está fuera de discusión en su estado mental actual. Mi esperanza y mi plan eran simplemente mostrarle tanto amor y afecto como fuera posible, para que cambiara de opinión, saliera de la niebla de la infidelidad y pudiera ver claramente la devastación que está causando. A mí, pronto a nuestro hijo y también a ella misma. Es evidente que no podrá tener una relación completamente sana conmigo, con él o con nadie hasta que trabaje en sí misma. Ella admitió entre lágrimas que sabe que es una persona egoísta, y que su egoísmo es lo que la está llevando a lastimar a su familia y a tomar la decisión de irse. Todo para intentar mejorar su felicidad y evitar el dolor que yo estoy sintiendo ahora. Prefiere que yo cargue con este dolor antes que soportarlo ella misma. Y eso, en sí mismo, es la raíz de toda esta situación y la principal barrera para ella. Esta ha sido una historia muy larga, y agradezco a quienes han llegado hasta aquí. Estoy inseguro sobre qué hacer a continuación, cómo sentirme o qué sentir hacia mi esposa. ¿Debería hablar con ella sobre la terapia matrimonial? ¿Debería hablar con su padre, que también es como un padre para mí? No tengo un sistema de apoyo real. Tengo a mi familia, pero no discutimos este tipo de cosas, y ellos probablemente desheredarían a mi esposa por el dolor que ha causado. Pero las cosas no son tan simples. Ella no es una mala persona, simplemente ha hecho algo terrible y ahora está atrapada en la niebla de la infidelidad, creyendo que esta nueva relación puede darle más de lo que yo puedo ofrecerle. Si alguien tiene una historia, consejo o experiencia relacionada para compartir, sería muy apreciado. Apenas estoy aguantando en este momento. El pensamiento de mi hijo y quizás una esperanza falsa en el futuro son lo único que me mantiene aquí. Comentario relevante donde OP responde. Comentario. Mira, estás ignorando sus acciones. Deja de escuchar sus mentiras. Ella no está resolviendo cosas. Ya ha abandonado tu matrimonio. Ella está millas adelante de ti, y te estás quedando más atrás. Deja de hacer la danza del pigmeo. Ella no te está considerando. Deja de facilitarle las cosas a costa tuya. Sácala de la casa. Haz que experimente cómo es estar soltera ahora. Retira todo el apoyo financiero y emocional. Respuesta de OP. Gracias por tu respuesta. Sí, soy consciente de que estoy haciendo la danza del pigmeo y no es saludable. Estoy esperando que ocurra algo mágico que arregle todo este desastre, pero eso es una fantasía. Todavía nos amamos, así que, en el fondo, pensé que de alguna manera podríamos reconciliarnos. Ahora que ella se ha ido, no sé qué haré o cómo afectará a nuestro hijo.